Hola nuevamente, bienvenidos a este viaje por la Biblia. Como cada capítulo les invito a darle like, les invito a tocar la campanita porque de esta forma el señor YouTube mantiene activos nuestros videos y llegan a más personas. Así es de que sin más preámbulos, me gusta insistir en este punto y vamos a recordar rápidamente que la Biblia se divide en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y cada uno de los testamentos se divide en 5 partes. En el caso del Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos o sapienciales, los profetas mayores y los profetas menores. Y en el caso del Nuevo Testamento tenemos el Evangelio o los Evangelios, tenemos la historia, cartas paulinas, cartas generales y la profecía. Es la forma como dividimos la Biblia en secciones. Quedamos que en el Antiguo Testamento acabamos de empezar la sección de los libros históricos. ¿Y se acuerdan cuáles son? Tenemos 12 libros y los vamos a ver aquí rápidamente. Es Josué, que vimos en el capítulo pasado, Jueces, que vamos a ver ahora, Ruth, Primero de Samuel, son libros, primer libro de Samuel, segundo de Samuel, Primero de Reyes, segundo de Reyes, son libros, Primero de Crónicas, segundo de Crónicas, son libros, Esdras, Nehemías, Esther. Viajemos de lleno al libro de Jueces y aquí vemos una rápida línea del tiempo hasta llegar a ver a un Israel asentado en Canaán. Aquí tenemos a Abraham, llegan a Egipto, pasan 430 años en Egipto, viene el Éxodo, aquí tenemos a Números, a Josué, lo que es la conquista de Canaán, y estamos ya aquí aproximadamente en el año 1350 1380 cuando empieza la época de los jueces, y vamos a ver a los jueces por un periodo de aproximadamente 300 años, que es la época que cubre este libro. La época de los jueces fue una de las más difíciles para el pueblo de Israel, pues fue un tiempo de anarquía, de desorden y de confusión por falta de dirección. De acuerdo a Jueces 17:6, dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, el libro nos presenta una condición triste, ensombrecida por la constante situación del pecado, el alejamiento de Dios, y todo esto se resume en una sola palabra. Esa palabra es la apostasía, que significa negar la fe, abandonar la religión, renegar de lo que conocemos. Ahí tenemos una definición del diccionario bíblico. Eso significa apostasía. Y entonces, mientras Josué, el capítulo anterior es un libro de victorias, Jueces es un libro de derrotas. Josué nos habla de la conquista de 7 naciones que se hizo rapidísimo en 7 años. En cambio, Jueces describe 7 apostasías, 7 opresiones y 7 liberaciones por parte de Dios, porque Dios es fiel. Pero la época de los jueces fue una continua montaña rusa, con lentas subidas y vertiginosas bajadas. Después de la muerte de Josué, hubo decadencia en Israel. El problema, ¿saben cuál es? Centrar la atención, nuestra confianza, nuestra fe en un personaje, en una persona, y no en Dios. Sí, puede ser que el pastor sea muy agradable y muy ungido, puede que Josué fuera súper bendecido, Moisés, pero si no vemos a Dios, vamos a estar en problemas. Entonces, la nueva generación de israelitas hizo alianzas con aquellas naciones que habían dejado y que la generación anterior perdonó por alguna razón. ¿Recuerdan? Esas naciones a las que Dios les había ordenado destruir. Y el resultado fue un retorno a la idolatría y a la inmoralidad. Y esto les trajo el juicio de Dios en forma de servidumbre a aquellas naciones que debieron de haber subyugado, que les debieron de haber servido a ellos. La lealtad a Jehová les había traído unidad y victoria en los tiempos de Josué.
Ahora, la apostasía los llevaba a la debilidad y al sometimiento ante sus adversarios. Esto me hace pensar que a veces, cuando estamos pasando por lo que llamamos el valle de la muerte o el valle de sombras de muerte, y hay problemas, hay enfermedades, ahorita estamos pasando por el COVID, hay sufrimiento, hay falta de recursos, de trabajo, de salud. Entonces sí, le pedimos a Dios que nos saque de esta situación, pero olvidamos que fueron nuestras propias decisiones y nuestros propios pasos los que nos llevaron a estos valles, a estos lugares. A veces, en nuestro paso por esta vida, olvidamos las órdenes de Dios y tomamos decisiones incorrectas. Si nos acercamos a Dios y pedimos perdón, Él nos va a perdonar. Pero las consecuencias de las decisiones que nosotros previamente tomamos, ¿saben qué? Tarde o temprano van a llegar. Un ejemplo tal vez muy sencillo y que tal vez pise algunos callos. Las consecuencias de no comer adecuadamente, las consecuencias de no hacer ejercicio cotidianamente, ¿saben cuáles pueden ser? La obesidad, la diabetes, que trae una serie de complicaciones cuando uno es más grande. Dios nos perdona, Dios nos ama, pero las consecuencias siguen su camino. Entonces, el pueblo de Israel y el pueblo de Dios pasa por ciclos de apostasía, la cual este ciclo tiene 4 fases. Es que Israel deja a Jehová, o nosotros dejamos a Jehová para seguir otros dioses. Dios los entrega en manos de los opresores. Y en la aflicción, Israel, nosotros clamamos a Jehová. Y Dios proporciona un libertador que rompe el yugo de los invasores. Nos estamos enfocando a jueces. Entonces, esta secuencia fue constante, fue repetitiva. Entonces Israel pecó, Dios estableció su juicio, hubo pueblos alrededor que los dieron en la torre, el pueblo se arrepiente y Dios los restaura y les da un juez, están un tiempo en paz, en armonía y volvemos a empezar. Mientras el libertador, el juez, vive y gobierna el pueblo, ellos permanecen fieles, pero cuando muere vuelven a apostatar y el ciclo va de nuevo, se repite. En el libro de Jueces se repitió 7 veces. Entonces, el libro de los Jueces se divide en 3 tópicos. Primero llegaron los jueces, después vemos opresiones y a los libertadores y posteriormente vemos la anarquía de Israel. Los jueces. A ver, empecemos mencionando que los personajes que vamos a ver no eran jueces en el sentido ordinario o literario del término. Es decir, ellos no eran administradores de justicia, sino más bien eran libertadores, dirigentes políticos que unieron en una sola persona el poder religioso y el poder político y militar de la época. Los jueces aparecieron en tiempos de emergencia nacional y técnicamente pues no había país, no era una nación, y guiaron al pueblo en sus guerras contra los diferentes enemigos. Eso sí, obtuvieron resonantes victorias y luego continuaron gobernando al pueblo en el periodo de reconstrucción posterior a cada una de esas guerras. La Biblia menciona a 15 personajes. Tenemos a Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Barak, tenemos a Gedeón, Otola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, muy conocido, Elí, más o menos, y a Samuel. Entonces, estos son los jueces que funcionaron o que ayudaron a que el pueblo se reencontrara con Dios. Y hay un caso especial de un amigo que se llama Abimelech, que no fue realmente, de acuerdo con la Biblia, no fue llamado con Dios para juzgar, por lo tanto no se considera entre los jueces de Israel. Eso está en el capítulo 9. Pero otro caso interesante es Débora. Esta época de la historia era particularmente machista y la mujer no tenía un papel preponderante. Sin embargo, Dios elige soberanamente a sus líderes
sin importar que sean hombres, que sean mujeres, y habilita a esos líderes escogidos por Dios para desarrollar los planes que Él tiene. Entonces, de los 15 jueces anteriormente mencionados, 13 los encontramos en este libro, en el libro de Jueces. Los otros dos, los últimos, que son Elí y Samuel, los vamos a estudiar en el libro de Primero de Samuel. De acuerdo con la Biblia, tenemos que hubo 3 tipos de jueces. Tuvimos al juez guerrero, como Gedeón y Sansón, al juez sacerdote, como fue Elí, pero también hubo el juez profeta, como fue Samuel. Características diferentes, pero varones y mujeres seleccionados por Dios para cumplir un propósito. En Jueces 3 al 16 nos presenta la repetición sistemática del ciclo de apostasía. El cuadro de 7 fracasos, 7 servidumbres, 7 liberaciones. Los israelitas desobedecieron las claras y precisas instrucciones de Dios. Se casaban con personas de los pueblos paganos de alrededor, ofrecían cultos en sus santuarios, practicaban sus vicios y caían en la idolatría y dejaban a Dios en segundo plano. Entonces, así no funcionan las cosas. Les voy a presentar un cuadro. La verdad no es necesario profundizar demasiado por lo repetitivo que es, pero bueno, lo vamos a ver. Tenemos la primera opresión, está en Jueces 3 del 7 al 17. El pecado fue la idolatría. El castigo fue 8 años de ataque por los enemigos y tuvimos un libertador, un juez que es Otoniel. Esto se repite al poco tiempo con la segunda opresión, con la tercera opresión, con la cuarta opresión. Hubo una quinta opresión, una sexta opresión y una séptima opresión. Entonces, y la historia más o menos se repita, se alejaba el pueblo de Dios, había castigo por los pueblos de alrededor y finalmente llegaba un juez que peleaba por ellos y los libertaba y tenían un tiempo de tranquilidad, un tiempo de paz. Los diferentes jueces, y es algo constante, siempre reconocieron que Dios era quien les daba el poder sobre sus enemigos. La gloria siempre se debe de dar a Dios. Y aquí hago una pregunta. Cuando tú tienes un éxito en la escuela, cuando tienes un éxito en el trabajo, cuando tienes una victoria, la que sea en tu vida, ¿le das gloria a Dios? ¿Reconoces a Dios como el autor de esta maravilla? Recuerda, todo lo que tenemos proviene de Dios. Por supuesto, los triunfos también. En Jueces 3:10 dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él, hablamos de un juez, y juzgó a Israel, y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano al rey de Siria, y prevaleció su mano contra Husán Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Tonel, hijo de Cenaz. Entonces, el Espíritu de Jehová fue el que vino sobre este guerrero, juzgó al pueblo, pero salió a la batalla. ¿Y quién fue el que ganó? ¿Otoniel? No, fue Dios quien entregó en su mano al rey de Siria. Y más adelantito en Jueces 16 vemos que entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Sabemos y conocemos la historia de Sansón, cuántas veces mató a mucha gente y demás, pero en el momento de su muerte en el templo de Dagón mató a más gente que en toda su vida, porque Dios le dio la victoria, porque Dios estaba con los jueces. Lo anterior es historia. Así que aquí el asunto es, ¿cómo lo podemos aplicar esta historia a nuestros días, a nuestra vida? Hemos visto que Dios nos pide ser santos, como Él es santo. ¿Y qué hacemos nosotros? O bien, ¿cuál es nuestra respuesta? Muchas veces queremos ser como las personas a nuestro alrededor. Queremos hacer como se acostumbra por las personas a nuestro alrededor. Queremos cantar las canciones que suenan en el radio. Ojo con el contenido, con la letra de algunas de ellas. Hacemos las mismas fiestas donde ofrecemos alcohol, aunque sepamos que algunos de los invitados son alcohólicos, y nos convertimos en piedra de tropiezo. Usamos las mismas palabras, las
groserías que la gente dice y usa. Pues todos las usan. ¿Cuál es el problema? Sí hay problema. Si eres hijo del rey, habla como se habla en la corte del rey. Aguas con el lenguaje que utilizamos. ¿Manejas agresivamente? Igual que los demás. ¿No pagamos adecuadamente o abusamos de nuestros empleados o de la gente que nos ayuda? ¿Hacemos trampa en nuestros negocios con nuestros clientes? ¿Nos casamos con inconversos? ¿Con gente que no conoce a Dios? Al fin y al cabo decimos, es que lo amo mucho, yo lo voy a convertir. Claro. ¿Adoptamos ídolos? ¿Cuánto tiempo pasas con el celular en tu mano? ¿Cuánto tiempo pasas en el trabajo? ¿Amas sobre todas las cosas a tus hijos? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿El fútbol? ¿Le sigo? Aguas con los ídolos. Dios no tolera nada que le quite su lugar preponderante. Y entonces, como resultado de nuestras decisiones y siguiendo la secuencia del ciclo de apostasía, pues ¿qué pasa? Tenemos derrotas. Pasamos por valle de sufrimiento, de pena, de muerte. Pero, ¿y Dios tiene la culpa de todo esto? ¿De todo lo que nos sucede? ¿Lo hizo Dios acaso? ¿O fueron tus decisiones, mis decisiones, nuestros propios pasos, los que nos llevaron hasta esas situaciones en las que estamos? Amigos, maduremos. Aceptemos que hemos vivido en pecado. Aceptemos que tomamos decisiones incorrectas. Aceptemos que muchas veces tenemos a Dios guardado en la biblioteca, dentro de la Biblia, pero en nuestra vida usual, pues Él no está. Amigos, si queremos vivir en victoria, tenemos que estar tomados de la mano del Señor y hacer lo que su palabra nos dice. Y tenemos que ser santos, tenemos que ser diferentes, apartados. Pero, ¿cómo vamos a obedecer la palabra del Señor si no la conocemos? En Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Tú eres el que tienes obligación de hablar a tus hijos, de enseñarles estos preceptos. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y así vamos a tener victoria. Esto es una promesa de Dios. Entonces, debemos estudiar y conocer lo que Dios quiere para nosotros, los cuales está escrito en la Biblia. O sea, ya no lo dejó por escrito. Pero hay otros elementos que debemos de conocer o que debemos de entender. En Juan 16 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amigo, si alguien te promete que como creyente, que como cristiano, no vas a tener ningún problema, vas a tener millones y todo va a fluir miel sobre hojuelas, es mentira. Esto está en los evangelios. En el mundo tendréis aflicción. Hoy en día, los cristianos que están en Afganistán están pasando por pruebas muy, muy fuertes. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces, en el mundo tendremos aflicción, porque nuestra lucha es diferente. Eso lo dice en Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto está en la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo le hacemos para, con base en lo anterior, poder salir adelante? Pues nos tenemos que poner listos y prepararnos con la armadura que Dios nos provee. Aquí está una imagen de la armadura. Y en Efesios 6, del 13 al 18, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar
firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo de armarnos, de ponernos todo esto? Que podáis resistir en el día malo. Eso lo dice aquí claramente en la palabra. Eso está en Efesios 6. Y finalmente, el tercer y último elemento, la anarquía de Israel. En los capítulos del 17 al 21 nos presentan algunos de los aspectos más tristes de esta época oscura de la historia hebrea, que presentan la moralidad más baja y el caos más completo en la Biblia. Se habla de engaños, robos, de una ignorancia espiritual en que se fabrica un ídolo pensando que representa a Jehová, de una corrupción espantosa y de guerras entre las tribus de Israel. En el capítulo 17 aparece un personaje, Micaía, había robado a su madre, y la restitución de ese dinero que le robó fue considerada un acto religioso. Con el dinero restituido, imagínense, la mamá contrata a un fundidor de imágenes para que hiciera una estatua, un ídolo. Y entonces aparece un levita forastero, acepta la invitación de Micaía para ser sacerdote en su casa, o sea, un sacerdote propio, personal, con el fin de tener techo y comida seguros. Y en todo caso, Micaía y su madre creyeron que así servían a Jehová, ignorando por completo el primer mandamiento.